bueno, vamos a comenzar con este tema que es realmente muy interesante y un poquito por ahí difícil de entender, pues sobre todo porque si retomamos lo aprendido en otras pláticas o lo entendido o lo que hemos venido platicando, como quieran llamarle, pues bueno, vamos a entender que esto de las enfermedades, esto de las emociones, esto de la complejidad de entender nuestro cuerpo y de cuidarlo y que de ahí puede detonar algunas complicaciones, pues es precisamente lo que hemos venido hablando como en la plenitud que lo dejamos por ahí como que en dos ocasiones por ahí pendiente y ahora ya por ahí lo tenemos un poquito más claro. Pues bueno, vamos a dejarlo todavía más claro con esta plática que es pues bastante interesante con respecto a las emociones. Perfecto, perfecto, Ale, pues si tú quieres, comenzamos. Yo Sí, estoy listo claro. para Sí. escucharte, más o menos sé de lo que vamos a hablar, pero yo te sigo. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada vamos a entender que las emociones las tenemos por dentro. Las emociones no son cosas que puedan llegar a nosotros, sino cómo reaccionamos a las emociones. Entonces ya en algunas ocasiones hemos hablado al respecto de estas emociones y pues definitivamente cuando no nos cuidamos y no mantenemos este sistema endocrino, que es lo que nos va a regular nuestro bienestar, pues definitivamente vamos a tener una complicación. Y vamos a entender que si entendemos que las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que se detonan por preocupaciones, por angustias, por miedos, y esas enfermedades al principio pueden ser bastante controlables, pero cuando se siguen incrementando ya no hay como que regreso para atrás y entonces detona precisamente en el malestar de nuestro cuerpo. ¿Pero por qué? Porque no cuidamos precisamente nuestro sistema endocrino. Entonces, si comenzamos a retomar por aquí las ideas de las energías, que por ahí le llaman los chakras o le llaman el chi, y comenzamos con la parte de arriba hacia abajo en el sistema endocrino, pues vamos a tener el hipotálamo y, y la glándula pineal. Entonces, en el hipotálamo vamos a tener ahí que es lo que nos va a segregar el estado de ánimo, nos va a regular. Cuando no lo tenemos de una forma correcta, nos va a aumentar la sed, va a regular la temperatura, va a tener nuestro estado de ánimo, que es lo que nos va a determinar de qué manera me voy a estar conduciendo. Entonces, si en mi estado de ánimo, en este hipotálamo, no lo tengo regulado de una forma correcta, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces no va a funcionar el resto de todo el demás sistema endocrino, que es el que vamos a seguir viendo a continuación. De ahí que es interesante mencionar que este hipotálamo regula lo que es la hipófisis, que es lo que el desarrollo de la sexualidad y que se refiere al libido. Y esto, pues, si tomamos un poquito de historia, pues vamos a tomar la historia que digamos, los faraones, por ahí se referían a la energía y al poder en la cuestión sexual. Entonces, ese es otro de los puntos que a veces podemos decir que tiene que ver la sexualidad con la fuerza. Bueno, pues en muchas ocasiones no vemos cómo se va a tener una conexión en todo nuestro cuerpo. Por eso nuestro sistema endocrino va a estar regulado por cada una de estas partes. Y si seguimos hablando de lo que es la glándula de la tiroides, en esta glándula de tiroides es lo que nos va a regular nuestro crecimiento y el calcio, que viene muy de la mano. ¿Por qué? Porque el calcio nos está ayudando a crecer precisamente. Pero ¿qué va a pasar cuando tenemos ya edades más avanzadas y entonces deja de regular el calcio? Entonces comenzamos a tener algunas complicaciones que son enfermedades que van a detonar de alguna manera. Entonces es importante mantener esto de una forma muy adecuada, regular, para que podamos ir desarrollando nuestra vida de una forma pues muy tranquila. Si nos vamos con otra de las glándulas, que es el timo, que está justamente en el esternón, en la parte de atrás, que esta nos va a cuidar
Porque esta nos va a segregar lo que son los linfocitos y estos van a actuar cuando tengamos, por ejemplo, una herida, pues van a actuar para que no se pueda tener una infección en nuestro cuerpo. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener cada uno de estos sistemas endocrinos que nos va a segregar estas glándulas, nos va a segregar algunas hormonas que nos van a ayudar a regular cada una parte de nuestro cuerpo. Por supuesto que si no la cuidamos, pues entonces se va a detonar un problema. ¿Y qué es lo que va a pasar, por ejemplo, aquí en el sistema suprarrenal? Este es bien interesante y me encanta y me apasiona. ¿Por qué? Porque estas glándulas suprarrenal están arriba de los riñones. Pues resulta que hay una llamada corteza prefrontal que está en la cabeza y los riñones en la glándula suprarrenal segrega lo que es el cortisol por este sistema reticular ascendente. Entonces es medio complicado el sistema, pero así es, y vamos a tener que, si en nuestra corteza prefrontal tenemos muy aglomerado el cortisol, entonces no nos va a dejar pensar y entonces vamos a reaccionar y no vamos a actuar y no vamos a poder pensar. Pero el cortisol es maravilloso. ¿Por qué? Porque si lo tenemos en nuestra corteza prefrontal de una forma adecuada, nos va a dejar pensar y nos va a dejar saber qué es lo que podemos hacer. Es decir, que tenemos ahí un sistema de alerta en donde nuestro cuerpo nos dice, cuidado, cuidado. Pero cuando llega más el nervio, la ansiedad, entonces se aglomera de cortisol y pues tenemos ahí esa complicación. En muchas ocasiones, cuando tenemos por ahí alguna complicación de emociones, a veces también sentimos en el estómago por ahí un vacío. Entonces todo se conecta y pues esta glándula suprarrenal pues me encanta porque al final pues estamos ahí conectados desde el sistema de abajo hasta arriba. Entonces qué interesante es este cortisol que nos va a ayudar a regular mucho de todo nuestro cuerpo. Entonces, seguimos con el páncreas. Digo, vámonos así muy rápido porque podemos abarcar mucho, pero no nos va a dar tiempo. Sí, claro, esto es para todo un seminario, ¿no? ¿Mande? Perdón, decía que claro que estos temas son pues, para todo un seminario, pero lo importante es entender pues cómo nuestro cuerpo nos va a afectar al momento de cualquier momento de estrés, ¿no? Y que sea cualquier trabajo lo vamos a indiscutiblemente a veces el trabajo nos genera estrés, ¿no? Pues para eso entender cómo está funcionando todo el cuerpo. Pero vamos, tú continúa, por favor. Sí, claro. Y, por ejemplo, si tomamos ahí en consideración de qué enfermedades puede detonar el cortisol, pues vamos a comenzar con la ansiedad. Y la ansiedad últimamente es un problema que está causando muchas dificultades, porque esta ansiedad nos provoca que nosotros no podamos pensar correctamente y a veces reaccionamos y entonces, como suelen decir en algunas ocasiones, es que tú lo dices porque estás enojado, ¿no? Y me ofendiste porque estás enojado, ¿no? Pero a veces no se entiende y entonces comienza el pleito y comienzan las complicaciones y entonces si uno y el otro no cede, pues se complican las cosas. Claro. Entonces es importante conocer que cada una de estas glándulas, y si nos vamos ahí separando, pues van a provocar alguna enfermedad en algún determinado. ¿Por qué? Porque si nos pasamos al páncreas, que está dentro del estómago, y que es una glándula que deshace los alimentos para poder tener los mejores nutrientes. Pero también el páncreas nos segrega la insulina, que es la que requiere nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una enfermedad como la diabetes? Deja de producir la insulina y entonces tenemos que inyectarnos insulina. Y es ahí en donde se detona la enfermedad. Así es de que pues, el páncreas es muy importante porque no nada más está segregando lo que es la insulina, sino deshaciendo a los alimentos para que podamos tener los mejores nutrientes. Pero el estómago también tiene neuronas motoras que corren hacia el cerebro. Entonces, como dice por ahí, el estómago es el segundo cerebro. Y efectivamente, ¿por qué? Porque nos
ahí tenemos neuronas y las neuronas motoras nos llevan hacia el sistema el sistema de la médula ósea, que es ay, espérenme. El sistema central. El sistema central es el que está conectando aquí en nuestra médula, el cerebro y todo el resto de todo nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros, digamos, tenemos por ahí alguna complicación en nuestra nuca, en nuestro cuello? Hay algunas, inclusive por ahí que yo sepa, por ahí técnicas de Kung Fu, en donde mueve la cabeza y se muere. ¿Por qué? Porque obviamente ya se desconecta todo. Y esto pues provoca obviamente la muerte. Entonces nosotros podemos saber que esa conexión que tenemos en nuestro cerebro y en nuestra médula ósea y que corre por todo nuestra columna, pues entonces va a conectar con todo el resto de todo nuestro cuerpo. Entonces la serotonina precisamente es la hormona de la felicidad, es la que está precisamente en el tubo digestivo y en el sistema nervioso central. Y entonces esta serotonina nos va a ayudar a poder entender mejor nuestra vida. ¿Y por qué nos va a ayudar a entender mejor nuestra vida? Porque si yo de forma espontánea, de forma de ansiedad, comienzo a tener esa falta de serotonina, es decir, yo voy vamos a decirlo, con los jóvenes, el joven va ahí con su novia, va feliz con su ramo de rosas, con unos chocolates, como antes lo hacían, hoy quién sabe qué lleven, pero bueno, ni idea. Entonces ahí va feliz, ¿no? Y resulta que la novia pues le hace algún desaire, ¿no? Y entonces él ya no está llenándose de la serotonina que él requiere. Y entonces, ¿qué dice? Pues me voy a comer unos tacos o me voy a comer un pastel, un chocolate. ¿Por qué? Porque eso inconscientemente sabe el cerebro que lo necesita para poder segregar la serotonina, la hormona de la felicidad. Y es ahí en donde nosotros a veces nos dejamos llevar por emociones y necesitamos llenar ese nivel de emociones. Entonces, por ejemplo, cuando una jovencita muy guapa, muy bonita y siempre sale bien arregladita, ¿y qué es lo que espera? Que cuando va caminando, pues le den un piropo o la volteen a ver. Pero ¿qué pasa si nadie la voltea a ver y nadie le da un piropo en toda la vida? Digo, en todo el día. Entonces, cuando llega a su casa, dice, ¿qué me faltó? ¿Por qué esta blusa no me la vuelvo a poner? Porque nadie me hizo caso. Entonces no llenó ese nivel de emociones, no llenó el sistema de serotonina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que posiblemente va al refrigerador, agarra un pastel y comienza a comer el pastel, ¿no? Y entonces el cerebro ya tiene ese nivel de serotonina y comienza a descansar el cerebro. Pero nuestro sistema digestivo, pues entonces se llena de algunas grasas, porque el chocolate tiene grasas, y entonces comienza la descompensación entre nuestro cuerpo y ese sistema que debe de regular nuestro bienestar, se descompensa. Y entonces las emociones nos van a detonar algunas enfermedades. Y si volvemos al inicio de la plática, en donde las enfermedades son algunas psicosomáticas, y esas enfermedades psicosomáticas las tenemos todos en las terminaciones de itis. Entonces, esas enfermedades pues van a primero que nada invadirnos en nuestro cuerpo. Y una vez que nos invaden en nuestro cuerpo, si podemos y tenemos ahí la capacidad de eliminarlas desde el principio, no vamos a tener complicaciones. Pero si no lo podemos hacer, pues entonces los dolores no los estamos inventando, son reales. Pero esto fue
por una descompensación, primero que nada, de las emociones, de la ansiedad, el no poder controlar esa ansiedad. ¿Y qué es lo que pasa cuando no controlamos la ansiedad? Pues definitivamente el sistema endocrino comienza a descompensarse y entonces ahí detona la enfermedad. ¿De qué manera podemos cuidarnos? Bueno, la forma más ideal para cuidarnos es tener siempre el sentido de ánimo bastante elevado y algo bien interesante, lo que yo recibo depende de mí si lo recibo o no lo recibo. Es decir, si me dicen en el trabajo, oye, no me entregaste tus pendientes y esto está bastante mal, y yo le puedo decir, oye, no me capacitaste para esto y yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Entonces, aquí la perspectiva de saber lo que yo contesto y lo que yo me creo a lo que me están diciendo. Pero si yo me creo lo que me están diciendo, entonces yo voy a decir, efectivamente, yo no sé hacer nada, no puedo hacerlo, y yo me lo creo. Y entonces la perspectiva de quien me lo dice funciona, y entonces yo solito me voy para abajo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Pues creernos que estamos haciendo bien las cosas, creernos que podemos trabajar mejor, y que si yo estoy poniendo mi mayor esfuerzo, no me lo hagas para abajo, no me lo minimices. Y si quieres a un mayor profesional, pues contrata a un profesional. Pero yo hice mi mayor esfuerzo. Entonces, obviamente no estoy diciendo que se excusen cuando las cosas son por flojera o cuando las cosas son porque se quieren sacar ventaja, obviamente. Pero si se trata de una ética y un profesionalismo en el que mi nivel de aprendizaje no es suficiente para tener un desarrollo, pues entonces yo voy a contestar de esa forma. No sé hacerlo, no me capacitaste tanto y no puedo hacer ese trabajo que tú me estás pidiendo. Ok. Creo que fue mucha información. Al final, o sea, creo que justo como un poco para recapitular, la idea central de esto es que todo el sistema endocrino, ¿no? Todo con todas las glándulas que nos mencionaste al principio, la pineal, la tiroides, la de timo, la suprarrenal, se estaba anotando. Los voy anotando porque la verdad yo no me lo sé. Pero bueno, con todo esto, al final entiendo yo que podría ser en una metáfora muy, muy simplista, este efecto dominó, ¿no? Sí. Tiras uno y empiezas a desgastar el cuerpo, ¿no? Yo tengo una pregunta, por ejemplo, la gente que intencionalmente se queda sin riñones, ¿no? Es que es común escuchar que alguien le donó un riñón a alguien, ¿no? O que por alguna enfermedad, derivado por cirrosis o algo por el estilo, tuvieron que hacerle una operación, ¿no? Si los riñones vienen a ser tan importantes en la forma de las emociones, ¿no? En cómo lo percibimos, ¿qué pasa cuando justo a uno le retiran un órgano? ¿Cómo podemos, compensar ese faltante? Ok, cuando una persona es sana y cuando esta persona lo dona por gusto, por amor, porque no hay más que esa explicación, porque es por amor que lo tendría que donar, definitivamente. Entonces, cuando pasa eso, esa persona sabe que su vida le va a cambiar completamente, que no va a poder hacer tanto ejercicio, que no va a poder tener tantas cualidades como antes las tenía, no va a poder tomarse así como que 3 botellas de tequila, porque entonces su riñón ya nada más será uno, el que esté en proceso para cambiar, porque aquí es interesante, pequeño comercial, que cuando nosotros ingerimos alcohol, el riñón lo transforma. Y precisamente por eso vamos constantemente al baño, porque el riñón, pensando que puede ser un líquido, entonces lo deshace al alcohol y pues va hacia la orina. Pero cuando tomamos más alcohol en demasía y el riñón es incapaz de poder eliminar ese alcohol, entonces eso sube a nuestro cerebro y es por eso que comienza a sentirse por ahí la parte dormida del cuerpo, el comenzar a hablar un poquito pausado, un poquito trabado y comenzamos ahí a sentirnos mareados.
¿sí? ¿Por qué? Porque el riñón no tiene capacidad. Cuando una persona dice, es que aguanta mucho, es porque sus riñones están muy sanos. Pero cuidado porque no hay que abusar del riñón. Cuando comienza a sentir un problema en poder tener ese efecto del alcohol en una situación más rápida, cuidado porque tu riñón puede estar en peligro. Ok, o sea, justo que, digo, también es bueno para cuidarse, ¿no? Cuando uno lleva años tomando y pues, no se emborracha, es que ya hay que atenderse los riñones, más que otra cosa, ¿no? Así es. Uy, Así fuerte. es, justamente de eso es lo que debemos estar cuidando y lo que debemos de tratar, que nuestro sistema endocrino debe de funcionar. Y justamente bien atinadamente lo menciono, el efecto dominó, ¿no? Que debe de estar funcionando cada una de todas nuestras partes y este efecto dominó que nos va a ayudar precisamente a controlar todo nuestro cuerpo y a tener, pues definitivamente, si tenemos nuestra glándula pineal en estas emociones que nos segrega el estado de ánimo principalmente. Y si este estado de ánimo no está funcionando, pues entonces comienza la ansiedad. Y después lo que los riñones provocan, bueno, más bien, no los riñones, sino las glándulas suprarrenales, que son las que nos llevan hacia el sistema reticular ascendente, que es donde se aglomera el cortisol en la corteza prefrontal, pues entonces se aglomera tanto que todo el tiempo estamos de malas. O sea, ya no hay punto en el que estamos en sistema de alerta, sino ya siempre estamos de malas, ya siempre nos comienzan a hablar y todavía no terminamos de decir la primera palabra cuando ya está ahí el pleito ahí de decir algo, ¿no? Ah, Sí. ¿y cómo podemos solucionar de cierta manera esto? O sea, me viene a la mente gente que justo que cercana o no, tal vez no tan cercana a mí, pero que cuando estaban pasando por momentos de estrés en su trabajo, en su vida en general, efectivamente uno les hablaba y apenas los iba a saludar, ¿qué te pasa? ¿No? No, pues buenos días, era todo lo que te iba a decir, ¿no? Pero justo cuando uno ya es consciente, pues cuáles serían las primeras acciones que alguien tiene que tomar pues para evitar justo que se siga haciendo un daño sobre este sistema y que pues lógicamente con eso siga siendo, digamos, una persona broncuda, ¿no? Aquí me recuerda mis clases primeras de psicología, en donde yo preguntaba de qué forma puedo ayudarle a la persona que está cerca a mí, de qué forma le puedo ayudar a que deje de ser tan ansioso, ansiosa, de qué forma le puedo poder influenciar en ese estado de ánimo que es cotidiano, cómo le puedo cambiar su mente. En realidad me quedé siempre con esa pregunta y constantemente la hacía. Pero aquí vamos a tener algo bien interesante, que regresemos a la plenitud. Yo no puedo decir que tú, Daniel, te voy a provocar una plenitud. No, tú te la vas a provocar. Por lo tanto, yo no soy responsable de los demás. Y los demás, yo puedo comentarle, yo puedo mencionar, puedo sugestionar tal vez, puedo aconsejar, pero la decisión es de cada quien. Entonces, la mejor manera de cómo poder decirle a la persona que está al lado de mí y que está trabajando y que lo tengo al lado de mí, pues definitivamente es un acuerdo. Oye, mira, yo estoy trabajando y no te estoy pidiendo que seas mi gran amigo ni que me digas lo bonito que yo quiero que me digas, sino solamente cumple con tu trabajo y nada más. Cuando se trata de una persona más cercana, que sería la familia, pues entonces lo primero que hay que hacer no es decirle estás mal, sino lo primero que hay que hacer es actuar yo, para que entonces se vea desde el otro punto que el beneficio está dando resultado. Y si yo comienzo a decir, todos los días me levanto y todos los días me digo, hoy va a ser mi gran día, hoy voy a estar feliz, hoy me va a salir todo bien, entonces yo comienzo a hacerlo y definitivamente lo atraigo. Y entonces al término del día, la otra persona se da cuenta, oye, te fue bien,
Ah, sí, porque lo dije. De otra forma también hay otras personas que lo dicen, lo decretas. Claro. Como quieras llamarle, al final de cuentas, como quieras llamarle, pero al final estás hablando que lo puedes hacer, que este proceso solo depende de ti, de nadie más. Entonces, esas emociones son tuyas, nadie las puede controlar, no hay alguien que te programe o que se meta dentro de ti para controlar tus emociones o controlar tu sistema endocrino, a menos que sea un médico que abra por ahí una cirugía y cambie por ahí alguna área. Pero definitivamente pues eso es otra cosa. Entonces, podemos cuidar nuestro sistema endocrino, por supuesto, podemos cuidar nuestras emociones. ¿Y cuál es la receta maravillosa para poder comenzar a cuidar nuestras emociones? Pues no te imaginas. No, no, en realidad no. Y está súper sencillo. Está a la mano de todo el mundo. Y la primera es aprende a respirar. Porque si nos damos cuenta, cuando estamos discutiendo, a veces no respiramos y estamos hablando tanto y hablando, que hasta me canso. Y hago por ahí una pausa para poder seguir gritándole, para poder seguir exigiendo. Y dejo de respirar. Pero, ¿qué va a pasar si te digo, oye, estás enojado? Respira. Respira otra vez. Respira otra vez. Y entonces la plática va a cambiar. Y entonces voy a poder pensar mejor. Otro de los puntos que la corteza prefrontal, para que no se aglomere tanto de cortisol, es una magia, es la parte afectiva. Y la parte afectiva es cuando podemos recibir una caricia verbal, una caricia física. Cuando tenemos por ahí una complicación, tal vez como niño, y estamos ahí con la angustia, y me quitaron mis canicas y mi chocolate, y después llega mamá y lo abraza, el niño ya se siente mejor. De la misma manera, cuando nosotros tenemos un líder paternalista y nos dice, oye, tu trabajo está equivocado, ¿podrías corregirlo? A diferencia de oye, hiciste puras porquerías, no sirves para nada. Claro. Entonces, si me dicen, oye, hiciste puras porquerías, y la otra persona quiere componer las cosas, que es el subgerente, vamos a ponerle, oye, fíjate que está muy presionado, pero oye, tú haces bien tu trabajo, está recibiendo una caricia verbal. Entonces, esto puede regular nuestra emoción y nuestra corteza prefrontal con el cortisol puede disminuir, y entonces ya puedo pensar y actuar y manejar la situación desde otro punto. Claro. La otra parte es comenzar a meditar contigo en las mañanas, en las noches, a la hora que sea. Comenzar a pensar y meditar no precisamente en un Dios, sino en ti, meterte a tu cuerpo. De hecho, en las prácticas de los chinos, en el Kung Fu, los mejores maestros del Kung Fu, puedo preguntar, ¿quién sería el mejor de los maestros de Kung Fu? Ah, bueno, pues, ¿saben cuál es uno de los mejores maestros de Kung Fu? El tigre, la grulla, el mono, la boa. ¿Por qué? Porque esas técnicas las aprendieron los monjes Shaolin para poder hacer la técnica de la grulla, para poder hacer la técnica de la boa. Entonces ellos se pusieron a observar cómo se defendían de los agresores. Y entonces de ahí se desarrollaron las diferentes técnicas. Y eso fue tranquilidad, paciencia, meditación y aprendizaje. A diferencia de ser por ahí, como dicen por ahí, un bravucón que me quiere echar pleito y comienzo a pegarle, y igual a lo mejor no, la otra persona tiene más habilidad y me puede vencer, ¿no? Pero dejemos la complicación del pleito, vámonos a la parte de las emociones y cómo controlar esa habilidad que puedo tener aprendiendo de algo positivo, de algo bueno, ¿no? Entonces los monjes Shaolin no aprendieron para poder agredir y golpear, aprendieron para defenderse de los mongoles que andaban por ahí luchando, ¿no? Okay. Y los mejores maestros fueron los animales, que de ahí nacen las diferentes técnicas.
Claro, Por cierto, claro, hay una técnica del borracho también. es verdad. Sí, sí, sí. Que yo iba a decir justo antes de esto que también es una forma de reconexión, ¿no? Porque supongo, quiero inferir, y tal vez yo lo estoy inventando, pero que en cierto momento inspirarse en los animales, lo digo un poco más en la parte empírica, o sea, desde la experiencia de haber estado al frente de un grupo infantil donde jugábamos a ser animales, ¿no? Te daba una conexión con ese animal, ¿no? Te daba ese tipo de, hasta cierto punto, de espiritualidad que va un poco de la mano con esta introspección que nos dices, ¿no? De meditar de pensarnos hacia nosotros, de ir meditando, pues para ir calmando cualquier situación que uno sienta de estrés. Y es importantísimo recordar, por ejemplo, que lo que nos une hoy es justo como este ciclo, bueno, que este ciclo de charlas son justo para enfocarlos hacia, a las personas que nos ven, enfocarlos hacia que tengan un desarrollo, ¿no? En sus empresas, en sus trabajos, en sus emprendimientos, ¿no? Entonces, esto de vernos a nosotros mismos, de primero respirar, ¿no? Creo que es súper importante, porque no sé, yo podría pensar que si ya lo vimos, si esta es la solución para alguien más, tú mismo nos decías, primero vernos a nosotros, ¿no? Creo que justo ese momento de estrés valen bien esos 5 minutos, ¿no? Cuando estás estresado y dices, me tomo 5, respiro, ¿no? Y luego les sigo, ¿no? O alguna técnica que podamos agregar justo para las personas que, pues sí, en efecto, o sea, por ejemplo, ahorita nos ven eh, personas que tienen campañas de marketing, que son actores, demás, pero justo en estos momentos de estrés, depresión, igual y de la vida, nada más, ¿no? ¿Qué nos recomiendas que hagan? Aparte de respirar, ¿no? Bueno, primero que nada, dice Seneca, aprende, estudia, prepárate. Okay. Y justo se trata de eso. Dentro de la empresa, nosotros podemos ver personal que no tiene una capacidad adecuada, o que inclusive contratamos al primo, al compadre, y resulta que el primo y el compadre pues, no tienen las habilidades para poder dirigir la empresa. Y entonces, pues estamos equivocados. Si queremos hacer una empresa, tenemos que tener una institucionalizarla para que podamos mantenerla adecuadamente. Esa institucionalización nos va a determinar un campo enorme de poder desarrollar las grandes habilidades de la empresa. Y definitivamente pensamos en una empresa y pensamos en dinero. Pensamos en solamente recuperar el dinero, nada más. Pues eso no es correcto, porque al final de cuentas yo voy a crear una empresa para desarrollar mis habilidades, ya sea de servicio o ya sea de producto. Y si yo tengo un producto que solamente estoy traspasando, pues entonces voy a desarrollar mis habilidades de venta. Y entonces estoy no viendo precisamente el recurso, sino estoy viendo el desarrollo. Y si yo le voy a vender a alguien, no le voy a vender solo por venderle, sino le voy a ayudar a solucionar su problema, claro, ya sea de servicio o de producto. Y entonces estoy pensando un poquito más en lo que viene de trasfondo. Y ese trasfondo son definitivamente lo que son las normas oficiales, lo que son los manuales, lo que es el conocimiento. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando un trabajador le dicen, oye, te van a dar un crédito de Infonavit y tienes 800,000 pesos para poder comprar tu departamento? Y dice, ay, pero el departamento vale 2 millones de pesos. Bueno, sí, lo puedes pagar con otro crédito o con dinero que tengas, ¿no? Y entonces dice, tengo 800,000, entonces voy a retirar mis 800,000. Pues, ¿qué crees? Que no, porque Infonavit te va a dar el préstamo de 800,000, pero lo que tú tengas ahorrado, a lo mejor solo son 60,000 o 70,000 pesos. ¿Por qué? Porque Infonavit te va a dar el crédito, mas no quiere decir que esos 800,000 sean tuyos. Y eso es lo que a veces los trabajadores no pueden entenderlo, o no lo saben, o nadie se los dice, o bien no tienen ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tenemos un trabajador que tiene un conocimiento completo?
Pues es como cuando decimos, oye, tú eres abogado, ¿ok? Pero resulta que cuando te graduaste, antes de que te graduaras, siempre estuviste pagando para su examen, siempre estuviste copiándole al compañero y siempre le invitaste una botella al maestro y resulta que te dieron el título, sí, pero ¿qué sabes de abogado? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que definitivamente podemos pensar que si te preparas y conoces, te vas a ser un gran abogado y puedes desarrollar unas grandes habilidades. Lo mismo el trabajador. ¿Qué eres? Trabajador. Ah, ok. Entonces no te quedes con la idea de que solamente manualmente desarrollas una habilidad, sino que como trabajador, digo, tendrías que conocer la ley federal del trabajo como trabajador. Nosotros que conducimos un auto debemos de conocer el reglamento de tránsito. Sencillo. Nosotros como mexicanos debemos de conocer la Constitución política. Entonces, pues de repente vemos cosas que están por ahí dispersas. Entonces, es lo mismo con el sistema endocrino, si nos regresamos a la parte emocional por dentro. Entonces, si nosotros nos conocemos por dentro, nos regulamos por dentro, y entonces yo puedo tener las habilidades para poder tener más conocimiento, porque de lo contrario me estoy preocupando por mis padecimientos, por mi enfermedad, y ya no me preocupo por seguir aprendiendo. Y de esa manera tengo una mejor plenitud de mi vida, porque me estoy cuidando, me estoy alimentando, estoy durmiendo mejor, cosa que, déjenme decirles que hace muchos años yo decía, yo quisiera ser como los delfines. ¿Y saben por qué? Porque los delfines no duermen. La mitad de su cerebro funciona en el día y la mitad del cerebro funciona en la noche. Y los delfines no duermen. Yo decía, qué maravilloso, que no pudiera dormir y poder aprender más y más, ¿no? Pero no, es necesario dormir. Y de hecho, como dato para todos aquellos que hacen ejercicio, cuando ustedes están en el gimnasio por aquí dándole duro y duro y duro, rompen el músculo, se rompe. Claro. Cuando se duermen, se regenera y es cuando crece. El músculo crece no adentro del gimnasio, sino cuando duermen. Entonces, si duermen mejor, pues van a tener un mayor desarrollo. Entonces, así como nos regresamos a la empresa y vamos conociendo cada una de estas condiciones de una mejora, pues entonces vamos a poder realizar una mejor actividad dentro de todo nuestro desarrollo que vamos a ir obteniendo y que definitivamente nos va a ayudar mucho a que podamos desarrollar algo mejor. Porque si tenemos un buen trabajador, pues entonces le voy a pagar bien. Pero si tenemos un trabajador como que medio trabaja, pues entonces como que medio le pago, ¿no? ¿Para qué le invierto más a un trabajador que yo sé que se va a ir y que no va a querer aprender? Entonces, si vamos a los diferentes países y nos vamos a Japón, en Japón contratan a las personas de por vida. Y aquí contratan a las personas por unos par de años porque lo voy a correr antes de que me genere más antigüedad. Y siempre tienen miedo a estar pagando el finiquito. Pero entonces, ¿por qué tienes miedo a pagar el finiquito? Si tu empresa se desarrolla de una forma adecuada, claro, y constante, puedes prever esas situaciones y tener ahí a tus trabajadores y darles lo mejor. ¿Por qué? Porque si tú les das lo mejor a los trabajadores, tu empresa va a poder desarrollar mejores capacidades, tanto de servicio o de producto, conforme lo tenga. Y obviamente va a crecer. Y no solamente va a tener sus activos para poder tener una sola empresa. Puede ser que tenga 2 o 3. Y si vamos a la materia contable, pues nos vamos a meter que podemos tener una empresa y esta empresa podemos tener una más que se relaciona. Es decir, si vamos a trabajar con haciendo zapatos, bueno, pues entonces voy a tener otra empresa que se dedique a hacer agujetas. Bueno, pues entonces ahí ya tengo el complemento, ¿no? Y otra empresa que se dedica a hacer cajas de cartón. Pues entonces ya tengo otro complemento, ¿no? Entonces son empresas correlacionadas que entre sí pueden ir funcionando. Y lo que es muy importante es saber que mis activos siempre los debo de ir subiendo. Debo de tener pocos pasivos y mis pasivos deben de ser pagados antes de pagar impuestos. Entonces,
como el sistema endocrino, debemos de conocer. Pero ¿quién conoce la glándula pineal? ¿Quién conoce el páncreas? ¿Quién conoce las normas oficiales? ¿Quién conoce las normas financieras? Es mucho lo que nos falta por conocer y poco el tiempo en realidad el que tenemos. Definitivamente, Sí. definitivamente, y es por eso que Psicología Manual de una Nueva Vida tiene el trabajo de compliance, que es el decirle a la empresa, no soy el experto para hacer contratos de abogado, pero sí sé que tu contrato no es correcto. Debes de corregirlo con el experto. Ok. Y sobre todo, la parte emocional, el cómo poder trabajar con las personas, porque no nada más con los trabajadores estamos teniendo el contacto, sino también con los proveedores y también con los clientes. Y entonces, el modelo 360 por el cual apuesta Psicología Manual de una Nueva Vida, este modelo 360 me va a ayudar a que todo funcione correctamente y a que todo hable bien, por supuesto, o mal. El modelo 360 definitivamente se va hacia la parte positiva, a que todo el mundo hable bien y todo el mundo esté contento. Porque no puedo tener contento a los clientes y a los proveedores, ¿no? Porque entonces Claro. ahí hay una descompensación. Y justo en el sistema endocrino nos descompensa todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, nosotros nos mantenemos tranquilos emocionalmente, nos mantenemos sanos, porque precisamente el riesgo psicosocial lleva a tanto estrés que llega a el infarto. Ok. Sí, creo que con esto justo me agrada mucho como para ir cerrando. Englobar todo esto que nos cuentas en la idea, por ejemplo, ya visto a gran escala, como lo dijiste ahorita en las empresas, si no funciona, si no tienes contentos a tus clientes, puede que no tengas contentos a tus proveedores y viceversa, ¿no? Justo porque, pues, ¿qué tal que le debes a uno, ¿no? Y por deberle a uno no puedes sacar el producto o algo por el estilo, ¿no? Pero me atrevería yo a hacer una analogía en que, pues, al final el trabajador y también con los emprendimientos, ¿no? El alma de estas empresas es el trabajador. Si uno no está bien, pues no va a poder avanzar. Si uno se está muriendo de estrés en el trabajo, esto no va a funcionar, ¿no? No vamos a ser productivos, no se va a poder generar un mayor incremento ni un mayor desarrollo en cualquiera que sea el campo, ¿no? Entonces, por eso ponerle tanta atención y principalmente por eso ponerle atención a esto que nos comentas ahorita de todo el sistema endocrino para nosotros estar bien, para cuidarnos principalmente, ¿no? Y con cosas que pues, realmente yo no había tomado ni a consideración. Esto que nos cuentas del cortisol, ¿no? De cómo por eso nos enojamos. Esto que nos cuentas de los riñones. Y a mí me sorprendió mucho esto que nos contabas también de las neuronas en el estómago, el segundo cerebro. O sea que literalmente cuando uno sentía mariposas en el estómago, eran las neuronas las que estaban ahí, ¿no? Digo, porque pues al final funcionan para bien y para mal, ¿no? En este caso es evitar pues cosas negativas para que podamos funcionar, pero también pues supongo que hay sentimientos que de verdad están ahí, ¿no? Entonces, pues no sé, ya nos estamos acercando justo a nuestros últimos minutos. Si alguien tiene alguna duda, pues libre de aquí hacerlo, la leeremos. Y mientras tanto, no sé si quieras decirnos algo a manera de conclusión. Sí, claro, a manera de conclusión vamos a ir retomando las pláticas anteriores y vamos a encontrar con que el yin y yang es un equilibrio, con que nuestro pensamiento debe de ser acercado hacia la plenitud y que debemos de cuidar nuestro sistema endocrino para poder cuidarnos. Al final de cuentas es un equilibrio, un delicado equilibrio en donde podemos y debemos de mantener estas emociones, ¿no? Y si yo pienso, ¿vale la pena enojarme por algo que realmente no vale? Pues entonces, ¿para qué me enojo, no? Entonces, ¿para qué me complico la existencia? Entonces, mejor dejémoslo pasar y vámonos hacia adelante, ¿no? Entonces, vamos a quitar menos carga y vamos a quitarle esas complicaciones a nuestro sistema endocrino, a nuestras emociones, a nuestras ansiedades. Digo, dejemos de ver noticias, dejemos de evitar que siempre nos estemos alterando, dejemos ese tipo de complicaciones en donde decimos no se puede. Vamos a decir siempre sí se puede
hoy es el mejor día, hoy voy a tener el mejor éxito y hoy voy a desarrollar mejores habilidades. Y sobre todo, ayuda a la gente que está cerca de ti. Claro. Qué maravilloso. Qué maravilloso, Ale. Me gustó mucho la conclusión. Sobre todo, como dices, ayudar a la gente que está cerca de ti. Y eso en realidad es lo que también nos junta hoy aquí en estas charlas, pues que son enteramente gratuitas, ¿no? Para todo el que tenga acceso a internet, pero no solo nos quedamos en Instagram, en el live, aparte queda grabado aquí mismo, también lo pueden ver al estilo podcast en YouTube, ¿no? Y también en Facebook de Psicología Manual de una Nueva Vida. Y bueno, también para que no se nos cierre el tiempo, te agradezco mucho por la charla de hoy. Y nos veremos el próximo miércoles, como cada semana, en este ciclo que hemos programado. Y el próximo, a mí me llama muchísimo la atención, particularmente, es las parejas, ¿se construyen o se destruyen? ¡Ay, papá! Venga, tema muy interesante. Muchas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias por estar aquí y enormemente agradecido. Y pues bueno, también a ti, Daniel, muy agradecido por este espacio y vamos a trabajar en conjunto porque en conjunto podemos tener más. Perfecto. Les agradezco a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.